Muchas gracias, Débora. Debo protestar por los vídeos en vertical. Son el mal. No grabéis vídeos. Hay gente que necesitamos vídeos en horizontal. Nuestro siguiente ponente, pero es muy interesante todo lo que ha contado Débora, como siempre, y nuestro siguiente ponente es uno de los factores claves por los que Naucas también está aquí, porque el primer año pues trabajó muy a conciencia para que un evento de este tipo se pudiera celebrar en... Gracias. Eso es por lo del vídeo en vertical, ¿eh? Bueno, es Celedonio Álvarez, él es profesor de Química Inorgánica en la Universidad de Valladolid. Él le gusta decir que él utiliza todos los elementos, porque es inorgánica, no solo los del carbón. Y como estamos cumpliendo 150 años de la tabla periódica, pues también en este evento pues Naucas Valladolid ha ido evolucionando, como sabéis, y no solo miramos al futuro, sino que también vamos a tener charlas que hablan del presente y algunas que hablan del pasado y de cómo ha ido evolucionando ese pasado hasta nuestros momentos. Bueno, pues la tabla de los elementos tiene ya 150 años y vamos a hacer un recorrido con Celedonio Álvarez. Un fuerte aplauso. ¿Está ya listo? Porque yo me estoy enrollando aquí, pam, 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 para que esté listo. Fuerte aplauso para Celedonio. Enrollado, ¿no? Muy bien, sí. Hola. Buenos días. Gracias, Javier, por la presentación, sobre todo por el inorgánico. Pues como dice Javier, soy químico, entonces no hay cosa más típica que un químico hablando de la tabla periódica. Creo que es algo bastante típico. Si este año teníamos el 150 aniversario de la tabla periódica, pues era un momento interesante de poder hablar sobre ello. Lo organiza la UNESCO, la IUPAC, con las asociaciones de química de todo el mundo, en nuestro caso la europea. Esta es la tabla periódica de los elementos. No necesita mucha presentación porque casi todos la aprendemos como un mantra, ¿no? El litio, sodio, potasio, ¿no? La tenemos conocida en general. Tenemos los grupos, los periodos, más o menos esto. Aquí tenemos los 118 elementos que existen actualmente en la tabla periódica, todos los que tenemos aquí. Lo más importante de esta tabla periódica, aparte de que la usamos los químicos, es que esto que hay aquí, estos 118 elementos, es de lo que está hecho todo, absolutamente todo. Mi cuerpo, este teatro, Plutón, sea planeta o no lo sea, una estrella, todo eso está hecho de solo y exclusivamente estos 118 elementos. Bueno, algunos menos porque los que existen en la naturaleza son hasta el 92, hasta el uranio. O sea que eso es lo que somos capaces de, con lo que está construido absolutamente todo. Pero ¿de dónde salen estos elementos? Estos elementos llevan con nosotros todo el tiempo. Cuando digo todo el tiempo es prácticamente desde el principio del Big Bang. Tenemos un momento inicial, más o menos a los 100 segundos, donde se empiezan a formar todos los elementos químicos que conocemos. Empezamos por los pequeños, los de peso molecular pequeño, como son el hidrógeno, el helio, el litio, vamos teniendo todos esos, y luego poco a poco van creciendo dentro de las estrellas hasta llegar hasta todos, no, solamente hasta el hierro, hasta el que tiene peso atómico de 56. Ahí, en ese momento, no tenemos energía suficiente en las estrellas para tenerlos de peso atómico superior y ahí se para. ¿Cuándo volvemos a tener? ¿Dónde se obtienen esos elementos? Porque existen, ¿no? Se obtienen en las supernovas. Las supernovas no deja de ser un pequeño Big Bang, donde hay problemas gravitacionales bastante grandes, un estallido, donde la energía es suficiente para llegar a todos los otros elementos. Con lo cual tenemos dos puntos en los que se sintetizan o se obtienen esos elementos, en el primer Big Bang y en las supernovas. Nosotros llevamos utilizando los elementos desde siempre, ¿no? No tenemos problema con eso. Hay muchas actividades humanas, en todas las actividades utilizamos elementos y al principio de la historia los utilizamos sin saberlo. Esta es el panel central de la cueva de Tito Bustillo en Ribadesella, del Paleolítico, de hace más de 20.000 años, y ahí, solamente en los pigmentos, ya tenemos todos esos elementos químicos. Todos esos elementos químicos ya los tenemos desde el principio. Por ejemplo, el manganeso es el que da ese color morado tan típico de esa cueva. Si nos acercamos un poco más en el tiempo y vamos a la época en Egipto, hace 3.500 años, tenemos ahí Tutankamón, la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, donde tenemos otros elementos más, como por ejemplo el cobalto, que da esos colores azules típicos, ¿no? en las pinturas egipcias. Si nos acercamos todavía más, en el siglo XVII, vemos a Velázquez pintando la rendición de Breda o el cuadro de las lanzas, con más todavía, más elementos todavía que aumentan el colorido y la paleta de pinturas que se pueden utilizar.
Pero la verdad es que lo pintamos un poco por prueba y error, ¿no? Por experimentación. Esto pintamos de esta manera, nadie pensaba en elementos, nadie pensaba en de qué estaba hecho eso. Todo eso cambió cuando Lavoisier, que podemos decir que es el padre de la química moderna, pasamos de la alquimia a que la química sea una ciencia. En 1789 publica este Tratado de Química, donde sienta las bases de lo que son los elementos químicos y de cuántos había. Había 33 para él. Estaba un poco equivocado porque realmente solo de esos 33, solo 23 eran elementos químicos de verdad. Luego había otros, como por ejemplo el calor. El calor es difícil de entender, ahora lo sabemos, pero una cosa que necesitas para que haga reacciones, las exotérmicas lo sueltan, es un elemento que no tiene masa, es complicado, ¿no? Bueno, pues eso lo llamaba elemento. Y otro, por ejemplo, es la luz. Hemos tardado un huevo en saber qué es eso de los fotones, ¿no? Hemos tardado bastante. Pero bueno, puso la base de qué eran los elementos y los organizó. Después llegó Berzelius. Hasta entonces yo creo que le pusimos de una forma sistemática nombre a los elementos, ¿no? Eso de la letra mayúscula, y si hay empate y tenemos dos mayúsculas, pues una minúscula detrás, que más o menos es lo que seguimos utilizando en la actualidad. Y yo creo que pasó esto, que se cansaron de empezar, pásame el rojo, el verde, el azul, el que mata gente, el que se descompone, y le pusieron un nombre a las cosas. Claro, si no iba a ser complicado. Pero desde Lavoisier en adelante hubo 70 años de un desarrollo de la química espectacular, un desarrollo de la ciencia en general muy grande, pero de una forma muy caótica, ¿no? Llegó Kekulé, un químico alemán muy importante, al que le debemos, por ejemplo, cómo interpretamos los compuestos poliaromáticos, estilo el benceno, que dijo un poco así como lo del chiste, ¿no? Organización. Somos 15 químicos en Europa y voy por el número 19 de nombres del ácido acético. O sea, y esos que salen ahí son los 19 nombres que le ponían al ácido acético. Al ácido acético es un único compuesto. Entonces hicieron el primer congreso de química en Karlsruhe en 1860. Desde el punto de vista de la tabla periódica, ¿eso fue importante? Menos. Fue mucho más importante este otro, Stanislao Cannizzaro. Cannizzaro era un químico italiano bastante reconocido que puso orden en otra cosa. En ese momento había un problema bastante grande en definir qué es peso atómico, peso molecular, peso equivalente, peso único. Había muchas formas también de llamar esas cosas. Él dio una conferencia muy trascendental en la que puso de manifiesto la importancia del peso atómico y de cómo calcularlo. Bueno, eso podía haber quedado ahí, pero el tío hizo marketing y cogió copias de un artículo suyo, de un artículo de 60 páginas, un buen artículo, que se la dio a cada uno de los que habían ido al Congreso, a los 127, de los que solamente había un español. En esa época no estábamos muy bien. Lo que les dijo más o menos es, bueno, macho, me habéis oído, muy bien, perfecto, ahora vais para casa, lo rumiáis y lo aplicáis, ¿no? Eso fue lo que más o menos fue. Con lo cual, en este momento ya teníamos los elementos, los habíamos nombrado y más o menos le habíamos dado mucha importancia al peso atómico. Pero, ¿qué pasa? ¿Que estos los elementos van a estar todos de una forma loca ahí, que cada uno va por donde le da la gana? No, tiene que haber alguna organización, tiene que haber algo que los una, ¿no? De alguna manera. Y hubo gente que empezó a hacer cosas poco a poco, ¿no? El primero fue Dobereiner. Johann Dobereiner lo que hizo fue encontró grupos de tres compuestos que tenían el mismo comportamiento químico. Esto ya era una cosa importante, mismo comportamiento químico. Además de tener el mismo comportamiento químico, el del medio tenía un peso atómico que era la media de los otros dos. Esto no va a ser una coincidencia, no puede ser una coincidencia. Y además no solo encontró tres, no encontró el litio, el sodio, el potasio, encontró varios, cloro, bromo, yodo. O sea, eso ya era un pequeño orden que se había ido. Después llegó John Newlands. Newlands se dio cuenta de otra cosa. Si ordenaba los elementos químicos en orden de menor a mayor, lo que obtenía era que el octavo elemento tenía el mismo comportamiento que el primero. Esto, que puede parecer una chorrada, pero era muy importante para ver cómo podían tener esas correlaciones entre el comportamiento químico. Además, le dio un tema un poco así místico, comparándolo con las escalas musicales, de eso de que la octava nota es igual que la primera, entonces le dio un tema así místico. Se echaron unas risas con él, porque lo que le dijeron es, vale, macho, has encontrado ahí una orden, tíralos al suelo y según caigan seguro que tienen también un orden, o ponlos en orden alfabético y seguro que de alguna forma encontrarás orden en ello. Pero al final sí que funcionó y de hecho se conocen como las octavas de Newlands. Bueno, pues ya teníamos estas dos cosas, ¿no? Veníamos ordenando las cosas. Malo sería que no viniera alguien y pusiera orden en todo eso. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo Dmitri Mendeleev en 1869, hace 150 años. Este es el artículo que publicó Mendeleev. Bueno, he puesto el del alemán porque lo entenderemos bastante mejor que el ruso. Bueno, el artículo realmente es eso, es solo una página, nada que ver con el de Cannizzaro de 60 páginas, solo una. Ahí se ve la tabla periódica, la vemos la primera que puso él, y 8 conclusiones que sacó de esa tabla periódica.
Está un poquito rara comparada con la que tenemos ahora. Esto está girada a 90 grados, la tenemos girada, no es como la que tenemos. Los grupos y los periodos están cambiados. Vemos ahí, por ejemplo, el boro, aluminio, el oxígeno, azufre, selenio. Bueno, justo al revés, girado a 90 grados. Pero lo importante de esta tabla son sus conclusiones. La primera y la más gorda es, si ordenamos los elementos en su peso creciente, peso atómico creciente, tienen unas propiedades periódicas que podemos definir con esta tabla. Esta es la definición de tabla periódica per se. Pero también hizo otro par de conclusiones muy interesantes. Voy a comentar un par de ellas. Esta, en la que, si hemos dicho que los ordenamos de forma creciente de peso atómico, aquí hay un problema, porque vemos 112, 118, 120, 122, 128, 127. Macho, te estás haciendo trampas a ti mismo. O sea, tú lo ordenas de una manera y luego me lo paso por el forro. Pues no. Lo que ocurre es que él dice, le da mucha más importancia al comportamiento químico, que es lo que mide la tabla periódica. Y dice, no, el teluro tiene que ir por narices aquí porque tiene la misma química que estos de aquí y el yodo tiene la misma química de estos. O sea que le dio muchísima más importancia al comportamiento químico que a esto del peso atómico. Esta era una. Y la otra es que, de repente, también se dio cuenta de que, bueno, yo voy ordenando en peso atómico 40, 56. Aquí hay un hueco muy gordo. O sea, me pega un salto bastante grande. Este salto grande, lo que dice es, aquí tiene que haber otro elemento que no hemos encontrado todavía, ¿no? Y encontró, bueno, tenía estos tres de aquí. Hay un elemento que no hemos encontrado. No solo dijo que faltaba un elemento, sino dijo qué propiedades tenía que tener, el color, la densidad, la reactividad de esos elementos. Bueno, pues 5 años después, un químico francés, Lecoq, descubrió el galio. El galio sería el 68, ese de ahí, lo descubrió. Claro, esto es refrendar la tabla periódica muchísimo. Se ha hecho una predicción que se ha hecho y la has encontrado. ¿Qué haría Mendeleev? ¿Aplaudir con las orejas? En absoluto. Lo que hizo fue un artículo científico diciendo, macho, has encontrado el galio, pero te has equivocado. La densidad que das de 4,7 no está bien. Tiene que ser 5,9 como yo he predicho. Chulo, chulo. ¿Qué hubiese hecho yo si fuera Lecoq? Te tomas por saco. Yo ya lo he medido, lo he publicado. Vamos a dejar en paz y tal. No, el tío va y lo mide y tenía razón Mendeleev. Bueno, claro, esto, si ya el solo descubrir el elemento ya era bueno, pues bueno, encima predice cosas. Yo creo que es el primer éxito de la química teórica, ¿no? De ahí para allá hemos tenido alguno que otro. Bueno, el año 1870 publicó la tabla periódica 2.0, ¿vale? La 2.0 implica que la giró ya la puso como la conocemos. Veis que hay litio, sodio, potasio, ya la ponemos en orden. Y hizo otro huequillo, encontró otro hueco que es el tecnecio, que ese ya no lo descubrieron en vida de Mendeleev, ya fue en 1937, pero de nuevo otro hueco. Bueno, pero para que la tabla periódica sea como la que conocemos ahora, faltan otro par de cosillas. Una es lo que descubrió William Ramsay. Ramsay es el descubridor de prácticamente todos los gases nobles. Helio, bueno, y digo prácticamente todos porque se descubrió el helio en el Sol primero, por temas espectroscópicos, pero luego el helio en la Tierra lo descubrió también Ramsay. O sea que descubrió eso, los gases nobles. Pero se encontró con un pequeño problema. Dice, cago en todo. Si yo tengo aquí la tabla periódica que se basa en la reactividad de los elementos químicos y yo tengo unos elementos que no reaccionan con nada, ¿dónde narices los pongo? ¿No? Era un poco que a ver dónde los coloco. Bueno, pues inventaron el grupo 0, que es donde pusieron los gases nobles, y esos también los tenemos en nuestra tabla periódica. Y por último tenemos a Henry Moseley. Moseley hizo una aportación a la tabla periódica que, si bien no la cambió nada, la dejó exactamente igual que estaba, no añadió nada ni nada, hizo una aportación importante para saber el orden real que tiene la tabla, ¿no? Recordemos que en 1869, cuando Mendeleev propone la tabla, no teníamos ni idea de nada de los átomos. Sabíamos que había átomos, pero ni núcleo, ni electrones, ni protones, ni neutrones. Todo eso eran unas pelotas así de gordas que se llamaba manganeso o renio o lo que fuera. O sea, no había el concepto que tenemos ahora de los núcleos atómicos. En la época de Moseley sí. No se sabía el neutrón, pero sí se sabía los electrones y la carga de los núcleos. Y se dio cuenta que el orden real de la tabla periódica no era el peso atómico, sino lo que llamamos ahora el número atómico, que es el número de protones que tiene, la carga de ese núcleo. Y recordemos aquellas 3 excepciones que había dicho Mendeleev. Con este método ya no son excepciones. Aquel desorden, aquel cambio que se había hecho ya no es ese cambio. Con lo cual ya tenemos esta tabla periódica. Esto es el timeline de cuándo se han descubierto todos los elementos químicos. Tenemos aquí los de este lado, tenemos los que se conocen desde toda la historia, ¿no? Los que se conocen los metales antiguos. Luego tenemos, a partir de aquí, todo esto de por aquí, son elementos que no se han descubierto, se han sintetizado porque no existen en la naturaleza. Y de hecho hay algunos que existen muy poco. El astato, que es el último que se ha descubierto realmente porque existe en la naturaleza, hay ahora mismo en el mundo, o en todo momento del mundo, hay 30 gramos. Ríete tú de encontrar una aguja o un pajar. Eso es una pijada.
O sea, encontrar un aguja en pajar comparado con encontrar átomos suficientes como para determinar que la estato existía, o sea, vamos, la aguja en el pajar 100 veces. De toda esta ensaladera que tenemos aquí de banderas, solo hay 3 españolas, que son el platino, el wolframio y el vanadio. Todas más o menos en la misma época, vamos a decir, en unos años relativamente cercanos, que era la época de la Ilustración en España. Esa época, yo creo que antes de la actual, es la única en que estuvimos ciertamente arriba del todo en la ciencia y tecnología. Entre allí y ahora estuvimos un poco más perdidos. El subtítulo o el leitmotiv de esta reunión es la ciencia del futuro. Coño, es difícil hablar del futuro de la tabla periódica. No es como si uno quiera hablar de un tema médico o tecnológico, ¿no? Pero voy a intentar ayudar con 2 o 3 temas en concreto para entender lo que es la ciencia en general. El primer ejemplo que voy a poner es el carbono. El carbono es una cosa que conocemos de toda la vida, o sea, es uno de esos elementos que se conocen históricamente, no hay problema con ello, se conoce desde siempre, y hasta los años 90 se conocían 2 alótropos de carbono. Alótropos son elementos que están hechos materiales que están solo hechos de ese elemento. El diamante, que todos lo conocemos, se compra en las joyerías, y el grafito, que para pintar en papel, que se compra en las papelerías. Vale, tenemos esos 2, y se conocía hasta los años 90 sin ningún problema. Pero llegó en 1996 y le dieron el premio Nobel a estos 3 tipos, por descubrir otro nuevo, que eran los fullerenos, que son esos de ahí arriba. Esa pelota de 60 átomos de carbono, de hexágonos y pentágonos, que se parece mucho al balón con el que jugaba yo de pequeño de Adidas, tango, ¿no? O sea, hexágonos y pentágonos, era muy fácil. Bueno, pues ya veis, una cosa completamente establecida, nadie esperaba nada, ninguna sorpresa del carbón, y aparece eso. No nos vamos a quedar ahí. En el año 2008 le dan el premio Nobel de Química, el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias a estos 5 científicos por el descubrimiento de los nanotubos de carbono. Son nanotubos porque tienen pinta de tubo y tienen una anchura de 3 nanómetros en este caso. Pueden ser de una pared o de varias, como eso de ahí. De todas maneras, están hechos de carbono. Otro alótropo más de carbono. ¿Nos vamos a quedar ahí? En absoluto, no nos quedamos ahí. En el año 2010 le dan el premio Nobel de Física a estos científicos, a Geim y a Novoselov, por el descubrimiento del grafeno, que es esta malla, es una malla de hexágonos, de anchura solo un átomo de carbono, que se supone que es un material que va a tener unas propiedades muy interesantes y vamos a usar en el futuro. Además, lo descubrieron de una forma muy chorras. Quiero decir, tú pintas o depositas grafito en una placa, pintas con un lápiz en un sitio, y llegas con un celo y se lo quitas. Haces la depilación a la cera del grafito. ¿Vale? Y ahí, en ese celo, es donde estaba el grafeno. También os digo que Novoselov no lo sé, pero Geim ya era un tío que se había reconocido por proyectos raros. Le dieron el premio Ig Nobel 10 años antes por hacer cosas raras. ¿Qué cosas raras hizo? Hacer levitar a una rana en un imán. Toma cosa rara. Ahí está la rana levitando. Lo dicho, estos premios potencian las ideas raras o más o menos es ¿quién coño habrá financiado ese proyecto? Es lo que quiere decir el Ig Nobel. Bueno, 2 cosas valen para este ejemplo que pongo, vale para 2 cosas. Una, que los científicos haciendo cosas raras, a veces las cosas raras dan grafeno, o sea, ojo, que también a veces hay que entender por qué se hace cada cosa. Y la siguiente es que eso del carbono, que nadie pensaba en ello, en 20 años pegó un subidón que para qué. O sea, hubo un cambio bestial voy a decir paradigma, aunque no se podía decir en otros años, pero diré paradigma, un cambio muy grande en el paradigma del carbono. Vamos ahora a otra cosa concreta. Vamos a ver la vigencia que tiene la tabla periódica. Vamos a un trocito pequeño de la tabla periódica. Ese trocito pequeño de la tabla periódica, vamos a centrarnos ahora en el grupo central. Ese lo conocemos mucho, el del carbono. Vemos que tal carbono, el silicio, muy útil en las obleas de silicio para las células solares, el germanio, el estaño, el plomo, en electrónica, en baterías. Bueno, tiene su utilidad. Bueno, nos vamos a ir a los que están justo a los laterales, ¿vale? Vamos a movernos, nos separamos uno de cada lado y ahora hacemos que reaccione uno de allá y uno de acá. Hacemos que reaccione el galio con el arsénico, el indio con el antimonio. Hacemos que reaccione uno con el otro, ¿vale? ¿Y qué obtenemos? Los LEDs. O sea, unos compuestos que podemos, según los vayamos mezclando, tenemos diferentes tipos de colores. ¿Y qué utilizamos? La periodicidad de la tabla. O sea, sabemos que si cogemos uno de este grupo y lo juntamos con otro de este grupo, no tenemos ningún problema. ¿Vale? Podemos juntarlos perfectamente y tenemos los LEDs que valen para los semáforos o para bailar. Bueno, vale para muchas cosas. Ahora nos vamos a los que están todavía un poquito más por fuera. ¿Vale? Vamos a los que están un poquito más por fuera y juntamos también uno de cada lado. Vamos a juntar el cadmio con el selenio, el mercurio con el teluro. ¿Vale? Volvemos a utilizar la tabla periódica de guía, ¿no? De guía para hacer materiales. Y lo que obtenemos son los quantum dots.
Los quantum dots son, en este caso, por ejemplo, de selenuro y de cadmio, son nanopartículas, repito, nano porque estamos en ese tamaño de materiales, en nanopartículas, en las que, según cambias el tamaño de la partícula, emite en distintos colores. Esto que he dicho no se sorprendió un pijo, pero es que cambia mucho. O sea, estamos acostumbrados en nuestro mundo micro y macro, en nuestro mundo grandísimo de cosas grandes, cuando digo grandes, trabajar en micras, en la que si tú quieres cambiar las propiedades de una materia, de un material, del que sea, quieres cambiar esas propiedades, tienes que... O sea, quieres tener una propiedad distinta, tienes que cambiar el material. Tú quieres una pintura azul, pintas en azul con un material. Si quieres pintar en rojo, pintas en rojo. O sea, tienes que cambiar el material para hacer eso. En la nanotecnología no es solo hacer cosas pequeñas por hacerlas pequeñas porque yo puedo y lo valgo, sino que el hacer cosas pequeñas implica que tienes otras propiedades que antes no existían. De nuevo lo del paradigma que cambia. Hacemos que, solo cambiando el tamaño de exactamente el mismo material, podemos tener sistemas distintos de emisión, como vemos ahí en el dibujo. Si queremos hablar de futuro de la tabla periódica, solo nos queda una cosa. Y ya esa predicción ya se hizo en la serie Big Bang Theory, que por desgracia ya no se emite. Fíjate, es como si mi mente acabara de tener un bebé. Y es precioso. No como los bebés humanos que gritan y están pringosos. Madre mía, Sheldon, ¿has dado con un método para sintetizar un nuevo elemento superpesado y estable? ¿Tú crees? No puede ser. Nadie ha hecho eso nunca, menos yo porque acabo de hacerlo. Sheldon y su cerebro. Bueno, como vemos, en esta parte se sintetiza un elemento pesado y superestable, ¿vale? Luego el Sheldon la caga con las métricas, el sistema métrico decimal los americanos lo llevan fatal, pero se descubre el elemento, un grupo de investigación chino, sí, también tiene que ser un grupo de investigación chino, no hay de otro tipo, y descubren este elemento, se supone que es este de aquí, recordemos el 8, que lo tienen por aquí escrito, el 120, o sea, vamos, el asesor científico de la serie estaba bastante bien en su momento, y descubrían ese elemento. Si en esta tabla periódica que os conté al principio tenemos un sitio donde poner ese elemento, sería aquí. Ahí. ¿Vale? Ese sería donde estaría ese elemento. Es un cambio. No sé si se descubrirá ese u otro elemento, alguno de ellos se descubrirá, pero el día que se descubra un elemento químico, oigáis en las noticias, hemos descubierto un elemento químico nuevo, no será uno más. Abrirá una nueva línea completa. Daos cuenta que llegábamos hasta las 7. Hasta las 7. Que llegamos aquí. Ese 8 nos hace que abramos un piso nuevo en esta tabla periódica. O sea, será un avance bastante grande, en el que esperemos que ese comportamiento electrónico que va a tener o el comportamiento químico sea un poco interesante. Bueno, era bueno también que obtuviéramos una cantidad razonable de compuesto, que esta es otra, para poder trabajar con él. Pero esa sería la idea. Bueno, espero que con esto que os he contado entendáis la importancia de la tabla periódica y por qué se le dan este evento tanta importancia a los 150 años para que podamos seguir utilizándola y ampliándola en el futuro. Y espero que no haya sido muy pesado y muchas gracias por escucharme.